Quiero hacer contacto con nuestro corresponsal Gustavo Alegret, periodista NTN 24 en Washington. Él está con Luis Vicente León, director de Data Análisis. Gustavo, buena tarde. Hola, Idania, buenas tardes. Efectivamente nos acompaña Luis Vicente León, que es buen conocedor de la realidad venezolana. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de NTN 24. Venezuela, un país que pasa por una profunda crisis económica, que tiene ramificaciones sociales, crisis social también. ¿Hasta qué punto en los próximos meses esta crisis se va a acentuar? Bueno, la crisis económica está sin duda complicándose. Estamos hablando de una mezcla entre la crisis producida por un modelo de control e intervencionismo estatal que genera desinversión, desabastecimiento y problemas graves de inflación, pero además ahora se cae de manera dramática el precio del petróleo y significa un reto gigante para un país que pierde prácticamente la mitad de sus ingresos y que podría ser una pérdida de cerca de 30 billones de dólares, billones americanos de dólares, 30.000 millones de dólares, que obviamente generan una gran preocupación y que podría acentuar los problemas de crisis que ya hemos estado viviendo ahí y que ponen a la población también muy tensa en términos de colas que tiene que hacer para comprar productos, falta de productos en anaquel, competencia de la población convencional con los revendedores que han aparecido como la nueva forma de empleo nacional, que compran productos para revender a la propia sociedad y obviamente a precios gigantes que están afectando la calidad de vida y el bolsillo de los venezolanos. Lógicamente, esta crisis económica tiene su ramificación directa en la crisis política, en una crisis política muy acentuada últimamente por la caída de popularidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto esa popularidad está cayendo? ¿Cuán profunda es esa pérdida de confianza por parte de los venezolanos? Hay una correlación siempre muy importante entre la situación económica, la percepción que tiene el venezolano sobre cómo está funcionando el país y su respaldo popular al líder. Obviamente, en el medio de una crisis de esta magnitud como la que está viviendo Venezuela, era normal que el presidente Maduro fuera perdiendo niveles de popularidad. Ya tenemos cerca de 30 puntos de caída en 12 meses y unos 30 puntos de caída sobre una popularidad que tampoco era la popularidad antigua del presidente Chávez. El presidente Maduro gana las elecciones con un poco más de 50% de popularidad. Había logrado repuntar algo después de las acciones populistas que tomó en noviembre del año 2013, llegó a niveles de 55%, pero obviamente luego ha venido permanentemente perdiendo y se ubica en un nivel de popularidad que está entre 20 y 30%, digamos, en 25% podríamos, calcular relativamente estable la popularidad de este momento. Sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el presidente Maduro no tiene nadie que lo soporte. No, una cuarta parte de la población que respalda al presidente Maduro sigue siendo una popularidad importante, pero con una tendencia muy negativa. Eso básicamente representa un gran reto hacia las próximas elecciones. Cualquiera que esta sea, para el chavismo, esta será sin duda la elección más difícil que ha enfrentado en 17 años. Y Dania, te escucha nuestro invitado de hoy, Luis Vicente León. ¿Cómo se traduce? Hola, Dania, ¿cómo estás? Hola, Luis Vicente, buena tarde. ¿Cómo se traduce esa dificultad para las elecciones, esa baja de popularidad? Bueno, Dania, la verdad, estas elecciones se van a convertir en el gran evento del año 2015. Primero, porque es la primera vez, en realidad, que la oposición tiene una opción de oro concreta de triunfo frente a una caída significativa en la popularidad del presidente Maduro. Si bien es cierto, esas cosas no se pueden proyectar de manera lineal, falta todavía muchos meses y el presidente podría reaccionar con algunas estrategias populistas que cambien esta realidad. Si hiciéramos un corte transversal, sin duda, el presidente tendría gran aprietos para poder obtener el triunfo en esa elección. Un triunfo de la oposición, que por cierto necesitaría siempre que vaya unida, que esté en capacidad de articularse y que no se provoque un alto nivel de abstención opositor en la elección. Si lo lograra, si tuviera una opción de obtener al menos una mayoría simple del Congreso, eso significaría un rebalance del poder muy
muy importante en Venezuela y un incremento de fuerza gigante por parte de la oposición, recordando que el propio gobierno rompió los esquemas tradicionales de Venezuela que exigían una mayoría calificada en el Congreso Superior a 66% para elegir autoridades, instituciones, Tribunal Supremo, cuando el presidente Maduro decidió presionar a que se eligieran en la Asamblea con mayoría simple. Significa que un cambio hacia la oposición con mayoría simple genera un incremento de poder brutal para poder regular acciones de gobierno. Y eso, pues sin duda, va a ser una faena muy nueva, muy distinta, un 2016 completamente diferente para Venezuela. Y Dania, permíteme preguntarle precisamente sobre la oposición. Usted conoce bien la realidad venezolana y qué piensan los venezolanos. Siempre hablamos de la caída de popularidad del presidente Maduro y de la crisis que el gobierno enfrenta. ¿Cómo ven los venezolanos a la oposición? ¿Está unida? ¿Va a ser lo suficientemente fuerte? ¿Está preparada para este nuevo reto electoral? ¿Tiene el favor de la sociedad venezolana? La verdad es que la oposición tiene problemas críticos en Venezuela, tiene problemas de desarticulación, divisiones, hay además digamos una lucha de egos en los propios líderes de la oposición y eso complica el diseño de estrategias comunes para poder enfrentar al gobierno venezolano. En el medio además de una oportunidad de triunfo, que uno podría pensar que la oportunidad de triunfo significa articulación para ganar, más bien esa posibilidad de triunfo se convierte en presiones de división porque todos quieren repartirse algo que todavía no tienen. Y no hay una propuesta concreta que vaya más allá del Maduro vete ya o del cambio de gobierno. No hay una propuesta de cómo los venezolanos ante ese cambio van a estar mejor, cómo se rellena el vacío. Creo que ese es el gran reto que tiene la oposición en los próximos meses, unificarse y lograr tener un mensaje que le diga a los venezolanos que un cambio de gobierno significa una mejora y no un vacío que podría llevar más bien al país por un barranco. Creo que ahí está el esquema central. Son los retos que nos apunta aquí en el programa La Tarde de NTN 24. Luis Vicente León, buen conocedor de la realidad venezolana como director de Data Analysis. Gracias por haber estado con nosotros, por haber atendido la invitación de NTN 24 y de La Tarde de NTN 24 con Idania Chirinos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Idania, cuando quieras. Gracias, Gustavo, y gracias a Luis Vicente León de nuestra parte.